El 23 de septiembre de 2024, a la 1 p.m., una aeronave militar rusa voló cerca del espacio aéreo japonés. El ejército japonés, al notar la aproximación de la aeronave, advirtió por radio al avión militar ruso que debía regresar. Aunque las instrucciones eran claras, el avión militar ruso ingresó al espacio aéreo japonés y voló cerca de la isla Raibun. La aeronave de patrulla rusa giró, realizó varios giros, entró al espacio aéreo japonés y se alejó de inmediato. Tras la tercera violación, el ejército japonés tomó una medida inédita en 66 años. Cazas japoneses F-15 y F-35 despegaron y comenzaron a disparar bengalas en dirección a este avión ruso. Estas bengalas se usaron como advertencia y por si el avión ruso lanzaba misiles hacia Japón. Las bengalas confunden al misil saturando su rastreo y dificultando que identifique el objetivo. Este avión ruso continuó maniobrando dentro y fuera del espacio aéreo japonés entre la 1 y las 4 de la tarde de ese día, antes de finalmente retirarse y regresar a territorio ruso. Aunque esto fue una acción sin precedentes, no es la única amenaza con la que Rusia ha estado provocando a Japón. El 23 de septiembre de 2024, se avistaron 9 barcos navales rusos en el estrecho de Perú, que separa a Rusia y Japón en su punto más cercano. Estos dos países están separados solo por 42 kilómetros o 26 millas. Rusia ha enviado últimamente sus barcos navales mejor equipados a este cuerpo de agua hostil, pero muchos se preguntan por qué aumenta la hostilidad entre ambos países. Primero, uno pensaría, con Rusia ya en guerra con Ucrania, ya tienen suficiente actividad militar en el otro lado del país como para que no sea inteligente involucrarse en otra guerra con Japón. Bueno, Rusia no parece verlo de esa manera, y todo eso es por estas islas que están justo aquí. Las Islas Kuriles son 56 islas disputadas por Rusia y Japón desde 1855. Estas islas son remotas y rocosas, ya que muchas surgieron por erupciones volcánicas. No son ideales para cultivar, pero son clave para ambos países por su acceso al Océano Pacífico y control de puertos navales importantes, tan importantes que han tenido varias guerras por su control. En 1855, el Tratado de Shimoda entre ambos países fijó la división inicial de las Islas Kuriles. Las islas Iturop, Kunashiri, Shikoten y Habomai se declararon territorio japonés, y las Kuriles desde Orupo al norte, territorio ruso. El tratado estableció que la isla de Sajalín sería administrada conjuntamente por Japón y Rusia. Esto permitió que ciudadanos de ambos países vivieran libremente en Sajalín. Este tipo de fronteras son extremadamente raras, y por una buena razón, considerando que tanto los ciudadanos rusos como los japoneses en la isla de Sajalín no se llevaban de manera muy pacífica. La falta de una frontera clara agrava los conflictos, ya que ambos países establecieron asentamientos en esta isla, lo que llevó a muchas disputas territoriales. Pronto se vio que la propiedad conjunta no funcionaría, por lo que en 1875 se firmó el Tratado de San Petersburgo. Este tratado declaró que Rusia obtendría el control total de la isla de Sajalín, a cambio de que Japón obtuviera el control total de la cadena de Islas Kuriles, hasta llegar al continente ruso. Este tratado resolvió los problemas de propiedad conjunta de tierras y fue acordado por ambos países. Este tratado no resolvió la competencia estratégica y económica entre ambos países. Japón se decepcionó del tratado al descubrir que Sajalín era muy rica en recursos. Después de este tratado, Rusia encontró una abundancia de petróleo en toda esta isla y en el cercano mar de Ojotsk. Japón halló pocos recursos en las Kuriles, y pronto pareció que Rusia obtuvo el mejor acuerdo. Japón crecía rápidamente a finales de 1800 y quería expandirse hacia el continente asiático. Japón estaba particularmente interesado en la zona que hoy conocemos como Corea. Japón buscaba que Corea fuera independiente de China y bajo su influencia. Japón se sentía confiado en su capacidad para derrotar a China, y fue a la guerra contra ellos en 1894, en lo que se conoció como la Primera Guerra Sino-Japonesa. En ese momento, Japón estaba muy interesado en fortalecer su ejército para poder expandir sus fronteras. Buscaron la ayuda de países europeos poderosos como Gran Bretaña para acelerar este proceso. Esto dio a Japón ventajas sobre la dinastía Qing en equipamiento, tácticas y organización. Las operaciones militares de Japón fueron bien planeadas y se centraron en puertos estratégicos como Puerto Arturo. El ejército modernizado permitió a Japón vencer a la dinastía Qing en una guerra que concluyó el 17 de abril de 1895. Tras la guerra, el Tratado de Shimonoseki dio a Japón acceso a Taiwán, la península de Liaodong y el sur de Manchuria. Japón no recibió el control total sobre la tierra conocida como Corea, pero ahora tenía una influencia considerable sobre esta península, tanto política como económicamente. Controlar la península de Liaodong fue extremadamente beneficioso para Japón, ya que ahora tenía el control de Puerto Arturo, una base naval y de envío clave que podía dominar el tráfico en los mares alrededor del noreste de Asia. El puerto estaba protegido al norte por colinas y montañas, dificultando su invasión terrestre. La victoria de Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa
marcó su ascenso como gran potencia imperial en Asia Oriental, y el comienzo de sus ambiciones imperialistas. Poco después de firmar el tratado, Rusia, con intereses en Asia Oriental, se preocupó por el creciente dominio japonés en la región. Rusia estaba especialmente preocupada por el control de Japón sobre Port Arthur, una base naval que Rusia había estado observando durante muchos años. Rusia controlaba el puerto de Vladivostok, pero no era tan poderoso y se congela todo el invierno, volviéndolo inutilizable varios meses. Rusia buscaba controlar un puerto de aguas cálidas en Asia Oriental para usarlo todo el año. Rusia obtuvo apoyo de Francia y Alemania, sus aliados europeos, interesados también en ampliar su influencia en Asia Oriental. Estas tres potencias presionaron a Japón para que dejara la península de Liaodong, alegando que su control ponía en riesgo la paz en Asia Oriental. Aunque Japón tenía un ejército muy fuerte para la época, no contaba con el número suficiente de tropas para enfrentarse a estos tres poderosos imperios europeos: Francia, Alemania y Rusia. Esta amenaza fue llamada la Triple Intervención. Japón optó por evitar el conflicto y seguir fortaleciendo su ejército para futuras oportunidades de expansión imperial. Japón cumplió durante la Triple Intervención y devolvió la península de Liaodong a China a cambio de 30 millones de taeles de plata. Tras este intercambio, quedó claro que Rusia no actuaba en defensa de China. Rusia quería estas tierras para sí misma. Tras la Triple Intervención, en 1898, Rusia presionó a China para arrendar Port Arthur. Rusia buscaba desde hace tiempo un puerto de aguas cálidas con acceso al Pacífico que pudiera usar todo el año. China no tuvo más opción que aceptar la propuesta de arrendamiento de Rusia, y el puerto quedó ahora en manos de Rusia. Esto causó una migración masiva de rusos a la península de Liaodong, dando al sur de Manchuria fuerte influencia rusa. Japón, que al principio se sintió beneficiado, terminó humillado y resentido hacia las potencias europeas, especialmente Rusia, que fue la más favorecida. Este resentimiento impulsó a Japón a fortalecer su ejército y buscar sus ambiciones imperiales en Corea y Manchuria. El nacionalismo japonés crecía y la mayoría presionaba para ir a la guerra contra Rusia. El resentimiento hacia Rusia creció tanto que en 1904 estalló la primera gran guerra entre ambos, la Guerra Ruso-Japonesa. En la Guerra Ruso-Japonesa, Rusia buscaba recuperar el control de Corea y Manchuria, concentrándose en Port Arthur y la península de Liaodong. La guerra inició el 8 de febrero de 1904, con un ataque sorpresa en Port Arthur que dañó buques rusos. Esto sorprendió a los líderes rusos, que subestimaron al ejército japonés. Japón bloqueó el puerto y cortó refuerzos y suministros rusos. Las fuerzas japonesas iniciaron su invasión terrestre al norte de la península y avanzaron hacia Port Arthur. 5 meses después de que comenzó la guerra, el ejército japonés tomó el control del terreno montañoso al norte de Port Arthur. Luego pudo usar artillería pesada contra los buques de guerra rusos restantes. En enero de 2025, Japón tomó Port Arthur y envió su ejército para eliminar a los últimos soldados rusos en Manchuria. Rusia no solo perdió un puerto clave, también enfrentó problemas internos. La Revolución Rusa de 1905 estaba comenzando, donde una ola masiva de agitación política y social empezó a extenderse por las vastas áreas del Imperio Ruso. Una combinación de esta revolución, junto con la tecnología militar altamente sofisticada de Japón, finalmente obligó a Rusia a rendirse. El Tratado de Portsmouth, propuesto por el presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt, se firmó el 5 de septiembre de 1905 y puso fin a la Guerra Ruso-Japonesa. Este resultado sorprendió al mundo, siendo la primera vez que una potencia asiática venció a un imperio europeo. Esto desafió la creencia en la invencibilidad europea. Tras la guerra, Rusia tuvo que ceder tierras valiosas. Estas nuevas tierras adquiridas por Japón incluían la península de Liaodong, así como gran parte de Manchuria, y además, la mitad sur de la isla Sajalín y la totalidad de las islas Kuriles. Después de la guerra ruso-japonesa, surgieron varias disputas fronterizas menores en la línea de Manchuria entre Rusia y Japón. La Unión Soviética se formó entre 1917 y 1922, manteniendo el deseo de recuperar las tierras perdidas en la guerra ruso-japonesa. Aunque la guerra ruso-japonesa terminó, el sur de Manchuria seguía sin paz entre ambos países. Eventualmente, estas pequeñas guerras fronterizas estaban afectando tanto a ambos países que Japón y Rusia acordaron que esto debía terminar. Ambos países firmaron el Pacto de No Agresión Japonés-Soviético el 13 de abril de 1941, terminando los combates en el sur de Manchuria. Este pacto también aseguraba que ambos países permanecerían neutrales si alguno de ellos era atacado por una tercera parte externa, y debía permanecer en vigor durante 5 años. Este tratado benefició a la Unión Soviética y a Japón, permitiendo a Japón centrar su ejército en conquistar Filipinas y las Islas Malayas, al no temer una invasión soviética en Liaodong. De igual manera,
Para la Unión Soviética, la ausencia de una amenaza japonesa permitió a los soviéticos trasladar grandes fuerzas de su ejército desde el este y concentrarlas en el lado europeo del imperio. Con el aumento de la Segunda Guerra Mundial, Japón pudo haberse sentido demasiado confiado tras este pacto de neutralidad. El 7 de diciembre de 1941, la Marina japonesa atacó una base militar estadounidense en Pearl Harbor, en la isla de Oahu, Hawái. Ya era evidente que Japón, aliado de Alemania, atacaría a los enemigos de Alemania, incluyendo a Estados Unidos. La invasión japonesa fue desastrosa para Japón, pues al día siguiente Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y atacó con fuerza a Japón. Durante los siguientes meses, Japón se fue debilitando cada vez más por el avanzado ejército de Estados Unidos. Estados Unidos quería que la Unión Soviética se uniera y fuera contra Japón, pero como estos dos países firmaron su pacto de neutralidad, la Unión Soviética se suponía que debía mantenerse neutral con Japón. Sin embargo, el 8 de agosto de 1945, solo 2 días después de que se lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima, y un día antes de que cayera la segunda bomba en Nagasaki, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón. Japón consideró esto una traición soviética y una acción mal calculada, dada su destrucción. Tras el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre civiles, la Unión Soviética creyó que podría recuperar territorio, ya que Japón estaba muy debilitado. Los soviéticos invadieron Manchuria por el norte, este y oeste, un día después de declarar la guerra. Los soviéticos enviaron fuerzas aéreas para invadir el norte de Japón, incluyendo las islas Kuriles y Sajalín, antes dividida en norte y sur. Al día siguiente, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica más potente sobre Nagasaki, dejando a Japón sin esperanza. Muchos miembros militares japoneses le suplicaban al emperador que no se rindiera, pero el liderazgo japonés lo veía de manera diferente. El emperador japonés envió una carta de rendición a la Unión Soviética, aceptando los términos de la Declaración de Potsdam. En ese momento, las Kuriles y Sajalín ya estaban bajo control soviético. Los ciudadanos japoneses de esta región eran deportados a Japón por el ejército soviético. La Unión Soviética envió a muchos ciudadanos a poblar las islas, formando pronto pequeños pueblos soviéticos. El problema era que Japón aún consideraba algunas islas Kuriles como suyas. La Declaración de Potsdam nunca fue muy clara sobre cuáles islas Kuriles pertenecían a Japón y cuáles a la Unión Soviética. Esta declaración se basó en la del Cairo de 1943, que exigía quitar a Japón territorios obtenidos por violencia y avaricia. La segunda cláusula de la Declaración de Potsdam indicaba que la soberanía japonesa se limitaría a Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y otras islas menores. La Declaración de Potsdam no indicó qué islas eran menores, ni hasta dónde llegaba la frontera norte de Japón. Esta declaración nunca mencionó a las islas Kuriles por su nombre, ni si debían ser incluidas en el territorio japonés después de la Segunda Guerra Mundial. La ambigüedad de la Declaración de Potsdam llevó a que Estados Unidos interviniera y redactara un nuevo documento que esperaba fuera firmado por Rusia y Japón. 6 años tras la Declaración de Potsdam, en 1951, EU propuso el Tratado de Paz de San Francisco. Este tratado de paz pondría fin oficialmente a la guerra entre los aliados y Japón, y también incluía una sección sobre qué país es dueño de las Islas Kuriles. El Tratado de Paz hacía que Japón renunciara a las Islas Kuriles y al sur de Sajalín. El Tratado de Paz no definió a quién pertenecerían las Islas Kuriles, ni cuáles eran exactamente. En primer lugar, hasta el día de hoy, Japón sostiene que las islas Iturup, Kunashiri, Hobamai y Shikotan no forman parte de la cadena de Islas Kuriles, sino que pertenecen a la prefectura de Hokkaido en Japón, y por lo tanto, son territorio japonés. Rusia sostiene que controla estas islas, incluidas las 4 más disputadas que Japón reclama desde 1945. La Unión Soviética anexó estas islas en 1945, y tras su colapso en 1991, Rusia mantuvo el control. Aunque ambos países han reclamado estas islas durante décadas, Rusia las ha gobernado con administraciones locales y su población. La mayoría de la población vive en las islas principales de Iturup y Kunashir, siendo en su mayoría Ainu, nativos del norte de Japón. Aunque ahora están bajo dominio ruso, la mayoría fue eliminada por los rusos tras la Segunda Guerra Mundial. La mayoría del pueblo Ainu vive en Hokkaido. Algunos aún permanecen en las Kuriles. Habitan entre infraestructura militar rusa, como pistas y estaciones de radar. Rusia considera estas islas una barrera